Dice así, vamos a leerla juntos. ¿Cayó toda la humanidad en la primera transgresión de Adán? Vamos a ver la respuesta. Habiéndose hecho el pacto con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad, toda la humanidad que desciende de él por generación ordinaria pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Esta pregunta del catecismo de manera específica viene a tratar con el capítulo 6 de nuestra confesión. Lo toma de ahí, particularmente con el segundo párrafo. Vimos anteriormente el hecho de la obra de la creación. Dios creó al hombre, Dios creó a la humanidad, Adán y Eva, los creó la tierra, todo lo que hay en ella, pero a la hora de crear a la humanidad, en Adán y Eva los creó. ¿Qué es lo que sucede después de que el Señor les crea? El Señor extiende un pacto con Adán, un pacto de obras. Un pacto de obras lo vimos en las preguntas que tienen que ver con la providencia. El Señor extendió un pacto de obras. El Señor le dijo, haz esto y vivirás, o no hagas esto y entonces vivirás. Fue la ordenanza que el Señor le dio explícita. Adán nos dice esta pregunta, que cayó y transgredió ese pacto, ese mandamiento. Y al haber transgredido ese mandamiento, todo Adán cayó. Adán se encontró en un estado de pecado a partir de ahí. Nuestro catecismo o Bedom, quien extiende a través de más preguntas, nos hace las siguientes y dice, ¿desciende toda la humanidad de Adán y Eva? Responde que sí. Y el versículo que toma para basarse en esto es Génesis 3:20. Génesis 3:20 dice, porque Adán le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Este pasaje de Génesis 3:20 viene en el contexto de el Señor expresando la condición en la cual Adán se encontró. Tenemos en ese capítulo 3 que se da la tentación y la desobediencia. Adán, según la ley de Dios, según su justa ley, debía morir en ese momento. Adán debido a su caída, debido a la transgresión del pecado, debía morir. Pero el Señor extendió su gracia para con Adán y no murió en ese momento, en ese instante. Sino el Señor más bien le da una promesa de misericordia, que a través de la simiente de la mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es la promesa que el Señor le da. Y en ese contexto, Adán entiende que el Señor les ha librado de la muerte. Por eso, a partir de ahí, Adán nos llama de la misma manera que la llamó en el capítulo 2. El capítulo 2, versículo 25, 24, 23. Capítulo 2, versículo 23, Adán le dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero en este versículo, el 3:20, nos dice que, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Adán está de alguna manera llamando a Eva madre de los vivientes. ¿Por qué? Porque el Señor les ha librado de la muerte. El Señor les ha dado vida. Y a partir de ahí tendrían vida. Una vida que vendría a través de la simiente de la mujer. Entonces, Él está anunciando nuevamente en ese contexto de pacto y de gracia que habría vida a través de Eva. Pero vemos toda la humanidad. Adán también está anunciando que toda la humanidad desciende de Eva. Toda la humanidad
que conocemos, todos y cada uno de los hombres que han vivido sobre la faz de esta tierra descienden de Adán y de Eva. Hemos sido afectados todos por la desobediencia de nuestros primeros padres. Vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, que Pablo, apuntando a el estado en el cual todos los hombres se encuentran, nos dice así: el pecado entró en el mundo por un hombre. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El asunto es que a partir de ese momento, por la desobediencia de Adán, todos los hombres están manchados con el pecado. Todos nos encontramos pecando, aún en asuntos donde conocemos y sabemos y nuestro entendimiento es suficiente para saber que no deberíamos pecar. Todos estamos manchados con la misma mancha, con el mismo error de Adán. Todos somos pecadores. El pecado entró en el mundo desde Adán y desde Adán se ha pasado a todos los hombres. Está contaminada nuestra naturaleza con la inmundicia de ese pecado. Job capítulo 15, versículo 14 nos dice que ¿qué es el hombre para que sea puro? O el nacido mujer para que sea justo. Vemos que está recordándonos que el hombre, todos aquellos nacidos de mujer, se encuentran en una condición de impureza, de pecado. Como repito una vez más, con la mancha del pecado permeando cada una de nuestras células, de nuestro ser, nuestra mente y corazón están manchados con el pecado. Toda la humanidad se encuentra en ese estado. Y por eso, por estar en ese estado, se nos imputa la culpa. Por una transgresión, dice Romanos capítulo 5, versículo 18, por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Todos los hombres han sido condenados o se encuentran condenados a través de esa transgresión en Adán. Por el haber traspasado la ley de Dios de una manera contraria a lo que Él indicó, todos estamos en esa condición. Todos los hombres están en esa condición. Y al hablar de hombres, hablo de hombres y mujeres. Hablo de la humanidad en general. Por ende, estamos expuestos a las terribles consecuencias de ese pecado. El Señor prometió en ese momento, en el Edén, que si comieres de este fruto, ciertamente morirás. Y desde Adán, todos los hombres han muerto. No podemos decir que haya uno, a excepción de los que el Señor ha tomado sus vidas antes o previamente a la muerte. Tenemos el caso de Enoc, a quien el Señor se llevó. Pero son casos explícitos. Tenemos a Elías también, a quien el Señor se llevó en un torbellino. Esto nos confirma que todos y cada uno de los hombres, a partir de Adán, han pecado y el pecado se ha extendido y han tenido como consecuencia la muerte. No, pero es que esta persona, alguien podría decir, bueno, pero es que él no es pecador, él no es un hombre pecador o ella no es una mujer pecadora. Bueno, si no lo es, entonces no moriría. Viviría eternamente si no fuese pecador. Pero es claro que la caída ha afectado a todos y cada uno de las personas que vivimos desde entonces. Y pregunta, Bedón, ¿y acaso no tenemos poder en nosotros mismos para evitar todo esto? Nos apunta a estos pasajes que hemos venido viendo en Romanos capítulo 5, versículo 6, ahora en este caso. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pasaje que leemos en esta otra versión dice, mientras aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros.
No, definitivamente no tenemos poder en nosotros mismos para evitar la muerte. Ningún hombre y mujer que haya vivido sobre la faz de la tierra ha tenido el poder para evitar la muerte. Todos y cada uno hemos recibido o recibiremos las consecuencias de ese pecado. Y no quiero adelantarme, pero esta es la gracia de Dios que se extiende, aún permitiéndonos vivir sobre esta tierra, disfrutando de las maravillas de Dios, de las cosas, de las dádivas de Dios, y más aún aquellos que han creído en Cristo. Aquellos que han creído en Cristo no verán la muerte segunda. ¿Fue este el caso de los descendientes inmediatos de Adán? Sí, así es. Ese fue el caso de los descendientes inmediatos de Adán. Tenemos en Génesis capítulo 5, versículo 3, el hecho de que el Señor señala a través de este pasaje, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Es muy interesante cómo en este pasaje, si empezamos a leer a partir del versículo 1, del capítulo 5, versículo 1, se nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces tenemos ese pasaje, versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Recordamos la narración de Génesis capítulo 2, donde el Señor crea al hombre. Bueno, Génesis capítulo 1 también, pero en el capítulo 1, donde el Señor crea al hombre, le llama el concilio de Dios, la deidad, Dios, el Dios triuno, dice que va a crear al hombre. Cuando dice que lo va a crear, le dice, y dijo Dios, 1:29, perdón, 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Señor apunta a sí mismo a la hora de crear al hombre y le da capacidades y le da cualidades en las cuales será semejante a Dios. Ejercerá dominio sobre la tierra, sobre los demás seres creados. Pero en este capítulo 5, la narración nos dice que Adán, a partir de ahí, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. A partir de ese momento, cuando ya Adán había caído y había manchado su alma con la consecuencia del pecado y la destrucción inminente que tendría, lo único que Adán podía heredar a sus hijos era su semejanza de pecador. Adán, entonces, a partir de ahí, lo único que engendra a sus hijos es la herencia del pecado. Así cada uno de nosotros lo que hereda a nuestros hijos en primera instancia es esa herencia de la mancha del pecado. El caso de Adán particular nos está extendiendo este catecismo, es el caso de Adán. Adán entonces lo que engendró fue un hijo a su semejanza. Y este es el caso de todos aquellos que descienden de él en las épocas posteriores. Todos hemos traído la imagen del terrenal, nos dice 1 Corintios 15:49. En ese pasaje de 1 Corintios 15 se nos habla del hombre terrenal y del hombre espiritual. El hombre terrenal es primero, y este es el que todos damos a nuestros hijos en Adán. Pero también nos habla del hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que conforme a la predicación de la palabra, conforme al Espíritu Santo que Dios ha dado, puede dar vida. No así en el caso de Cristo.
Se la pregunta, ¿pero fue este el caso de Cristo? No. Lucas 1:35 nos dice que Él era santo. Vamos a leer Lucas 1:35. Versículo 34, María responde en forma de objeción al ángel, puesto que ella se encuentra casada con José, pero aún no le ha conocido. Entonces le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este momento el Señor inicia o da al lugar una nueva creación en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el primogénito de una nueva creación. Y todos los que se encuentran en Cristo reciben ahora de Cristo esa herencia espiritual. Por eso Cristo no se encontraba manchado con el pecado de Adán. La semilla que Dios plantó en María no venía de Adán, no provenía de Adán. Era en todo caso literalmente una nueva creación. Eso es hacia donde nos apunta. Y nos dice la siguiente pregunta. Entonces descendió él, hablando de Jesús, de Adán en forma de generación ordinaria. No. Mateo 1:18 nos dice que se halló que su madre había concebido por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae al lugar una nueva creación en Jesucristo. ¿Debemos ser humillados nosotros por el pecado original? Sí. Salmo 51:5, el salmista David recuerda, he aquí, yo nací en iniquidad, hablando de que todos y cada uno de los hombres que venimos de Adán, nacemos o somos concebidos en esa condición. Y la única expectativa que podemos tener en Adán es la del castigo eterno por el pecado. Leemos ahora la pregunta 20, que dice así. ¿En qué estado introdujo la caída a la humanidad? La caída introdujo a la humanidad en un estado de pecado y miseria. ¿Está toda la humanidad en un estado de pecado? Sí, porque tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, nos dice Romanos 3:9. Toda la humanidad. Y esa separación que hace ese pasaje de Romanos 3:9 nos está hablando de todos los diferentes hombres que existían para esa época. Los judíos se conocían como apartados, como separados, como santos, como un pueblo santo para Dios, a pesar de que no permanecieron en esa santidad. Y los otros eran los griegos. Entonces, en este pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 9, tenemos que toda la humanidad está bajo pecado. Fueron introducidos en este pecado, en este estado por la caída. Romanos 5:12, un pasaje que hemos estado viendo, nos dice que sí. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Ha corrompido el pecado al hombre en su totalidad? Isaías 1:5 nos dice que toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Todo hombre se encuentra en esa condición. La corrupción del pecado ha tocado toda la humanidad. Y esto se hace evidente en una inclinación hacia el pecado desde muy temprano en los niños.
Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían. Vemos el Salmo 58, versículo 3. Es muy pronto cuando empezamos a ver en los niños su condición de pecadores. A veces les llamamos inocentes, pero la verdad es que vemos en ellos la mancha y la corrupción del pecado. Por eso el impulso con todas nuestras fuerzas debe ser el corregirlos y disciplinarlos en amor y enseñarles la disciplina del Señor. ¿Para qué? Para que, si el Señor lo permite, desde temprana edad ellos puedan conocer al Señor. Esta inclinación continúa aún después de que la gracia de Dios ha sido implantada y ha permitido que los hombres nazcan de nuevo. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El apóstol Juan está escribiendo esta carta a creyentes, a personas que han confiado, que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que han sido salvados por Él. Y a pesar de que han sido salvados por Él, o que hemos sido salvados por Él, Juan nos recuerda que no podemos decir que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Por ende, la humanidad está en un estado de miseria. El libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 16, dice: ay de nosotros, pues hemos pecado. Y ese ay es una expresión de dolor, es una expresión de una consecuencia. Ay de nosotros. Sí, el estado en que estamos sin el Señor Jesucristo, el estado que estamos aún en el cual permanecemos o el cual permanece en nosotros, en nuestro ser, el estado caído es un estado miserable. Ay de nosotros en nuestro pecado. Por ende, encontramos que toda la creación es peor por causa del pecado. Romanos 8:20 nos dice que la creación fue sometida a vanidad. A pesar de que es un pasaje duro entender que la creación misma, toda la creación ha sido sometida o sujeta a este estado decadente al hablar de vanidad, porque esta es la palabra que se nos menciona cuando se nos dice vanidad en nuestra Biblia. Está hablando de un estado de decadencia, de corrupción. La creación ha sido sometida o fue sometida a vanidad. A pesar de que es un pasaje que nos puede causar angustia, también es un pasaje esperanzador. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Este pasaje nos habla así: la humanidad, la creación toda está sujeta a esta decadencia, a esta vanidad. Pero también fue sujeta a esa vanidad por el que la sujetó en esperanza. Experimentan los pecadores más que todos los demás los efectos tristes del pecado, de la decadencia. Proverbios 13:21 nos dice que a los pecadores los persigue el mal. ¿Y esto qué nos habla? Bueno, aquellos que dice experimentan los pecadores, no está hablando de los pecadores que se han arrepentido, está hablando de los pecadores que permanecen en su pecado. A ellos les persigue el mal y un día les alcanzará plenamente. Los pecadores los persigue el mal. ¿Es la consecuencia de la caída una gran miseria? Eclesiastés 8:6 nos dice que la aflicción del hombre es mucha sobre él. También se nos dice que es intolerable. En Génesis 4:13, Caín, al ver la consecuencia de su pecado y la maldición que el Señor ha proferido sobre él, dice: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Más aún será el castigo el día del juicio. Es intolerable y es permanente también.
Juan capítulo 3, versículo 36, nos dice que la ira de Dios permanece sobre él. En este pasaje de Juan capítulo 3, versículo 36, el apóstol nos está hablando acerca de algo que da esperanza. Y dice versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira del Señor permanece sobre aquellos que no creen en Él, que no creen en el Señor Jesucristo. Y esa ira será permanente por toda la eternidad. Sabemos que la gran mayoría de los hombres de la humanidad no es consciente de esto. Deuteronomio 29, 19 nos dice, porque dicen que tendrán paz, aunque anden en la terquedad de su corazón. La humanidad en sí habla de esta paz. Incluso la buscan con ansias, buscan paz y desean tener paz. Pero la verdad es que andan conforme a la necedad o a la terquedad de sus propios corazones, permaneciendo en el pecado. ¿Debería la humanidad ser consciente de ello? Sí. Salmo 50, 22 nos dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace. Escuchemos las palabras de advertencia que se nos hacen en este salmo. No podemos olvidarnos de Dios. Ninguno de nosotros, pero también ninguno de los que está fuera de esta iglesia. Debemos ser compasivos y misericordiosos con aquellos que nos rodean, presentándoles las buenas nuevas del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. ¿Serán conscientes de ello? Isaías 26:11 dice, ellos verán al fin y se avergonzarán. A pesar de que la humanidad ignore hoy y no sea consciente de la consecuencia del pecado, de su pecado, y aunque debería hacerlo hoy en día, vendrá un día donde toda humanidad, todo hombre, toda mujer será consciente de su pecado. Esperemos que ese día seamos todos encontrados en Cristo, seamos todos encontrados en Él. Y entonces no tengamos que soportar esa vergüenza que vendrá ese día para los que no están en Cristo. Los santos, por ende, son conscientes de ello. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24, reconoce, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él reconoce su condición de pecado, su condición de pecador. Él no afirma o no dice que no tiene pecado, sino más bien él reconoce que es miserable en tanto el pecado aún habita en su ser y en tanto él aún se encuentra pecando, haciendo aquello que no quiere hacer. Pero también en ese mismo pasaje, justamente el pasaje siguiente, en Romanos capítulo 7, versículo 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo, después de reconocer su condición de miseria en el pecado, reconoce que hay una condición de gracia en Cristo Jesús. Y es la que todos podemos reconocer hoy en día, todos los que hemos confiado en el Señor Jesucristo y creemos en Él. Incluimos en esta mañana nuestro estudio de estos dos preguntas, pregunta 20 y 19 y 20, y vamos a leerlas nuevamente para todos juntos. Pregunta 19 dice así: ¿cayó toda la humanidad en la primera transgresión de Adán? Sí, habiéndose hecho el pacto
con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad, toda la humanidad que desciende de él por generación ordinaria pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Ahora vamos a leer la pregunta 20 que dice: ¿en qué estado introdujo la caída a la humanidad? La respuesta es: la caída introdujo a la humanidad en un estado de pecado y miseria.